Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio. Damos continuidad sobre el tema de el poder de la comunicación, sobre la importancia de cómo comunicamos ese contenido, esos sentimientos, esas experiencias que tenemos en nuestro interior, sobre cómo transmitirlos a los demás, sobre cómo manifestar mis dudas, mis inquietudes, mis conocimientos, mis inseguridades. Seguimos con César Giraldo. ¿Cómo está, César? Aquí feliz, gracias por la invitación, por poder estar acompañando a la audiencia que cada vez crece, ¿no? Cada vez crece mucho más y nos encanta que cada día nos escriban por nuestras diferentes redes. Nos encanta sobre todo ver que cada día se adhieren más hombres a nuestra comunidad. Nosotros empezamos con un contenido muy específico para las mujeres, pero nos ha tocado ampliarnos, ya que los hombres también nos están pidiendo contenido para ellos, sobre todo que los incluyamos desde el discurso. Así es, qué bueno. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y es un tema muy especial porque hoy precisamente vamos a hablar sobre el discurso. Claro. Es decir, en los videos cortos que manejo en mis diferentes redes sociales, hemos hablado y hemos hecho mucho énfasis a muchos temas, pero uno de ellos, el poder de la palabra. ¿Cuál es el poder de lo que yo digo? ¿Cuál es el poder de lo que sale desde mi interior? Yo soy una persona demasiado visceral, César, y yo creo en mis vísceras, y yo creo en mis tripas, y yo creo en toda esa vesícula y en todo lo que tengo adentro, y yo creo en esas emociones, y yo sé que cuando yo me manifiesto desde ahí, cuando siento desde ahí, es porque el impulso es demasiado fuerte. Háblame sobre ese poder de la palabra. Claro, las palabras tienen poder. Las palabras no se las lleva el viento. Y piense en esas palabras bonitas que usted tiene en el recuerdo, ¿cierto, Jimena? Esa palabra de ese profesor, esa palabra del papá o de la mamá, o esa palabra simplemente de ese hijo o de la pareja. Las palabras marcan, las palabras impactan, pero tenemos que aprender a construir esos discursos a partir de las palabras. Y qué bueno entender que uno tiene que convertirse en un acumulador de palabras, en un coleccionista de palabras. ¿Cuáles son las palabras más lindas que puedes pronunciar? El te amo, el te quiero, el te deseo, el te necesito. El por favor, el Por gracias. favor, el gracias. Eh, los paisas y tradicionales dicen el mi Dios le pague, ¿cierto? En Bogotá dicen sí, su merced, ¿cierto? Ese comunicarse de una manera inteligente tiene que ver con la construcción de un discurso que sea coherente. Y qué bueno poder hablar de cómo empezar a tener unas palabras, unos argumentos, el poder de los argumentos para que usted pueda comunicarse de una mejor manera. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las personas dicen, es que me encontré con tal persona, ella muy querida, muy simpática, pero cuando uno se pone a hablar con ella, como que ella no dice nada, como que esa persona no dice nada ni transmite nada? Entonces, en este capítulo, dediquémonos a construir discursos que sean coherentes para que logren el impacto necesario. Así es, César. Eh, Quiero que me hables sobre el poder de la palabra en la comunicación. ¿Cómo hago yo para convencer a mi interlocutor? ¿Cómo hago yo para convencer a mi público objetivo? Para generar esa venta que necesito realizar para poder facturar más en el mes. ¿Cómo hago para que mi discurso llegue a esa persona de una manera adecuada? Volvemos al tema de la razón y de la emoción, de eso que pasa en el cerebro que tanto nos gusta. Ese con el que vas a hablar o ese al que le vas a vender algo, tiene un cerebro y ese cerebro tiene dos fortalezas. Una fortaleza muy racional y otra fortaleza muy emocional. Y la que tú dijiste ahorita, la visceral. Uno tiene que entender que el otro tiene esos tres campos, esos tres momentos. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, llenarnos de las historias que defiendan mi producto o mi servicio. ¿Cómo así? Mira, es que este producto lo han utilizado tantas personas, este producto
tiene detrás toda una emocionalidad muy importante, lograr entender que la emoción es la que finalmente vende. Es decir, necesitamos transmitirle a ese consumidor final o a ese interlocutor final una experiencia, Sí, sea desde una venta, pero ¿cómo lo hago, por ejemplo, a ver, yo sufrí mucho en el colegio y en la escuela, ¿cierto? Tuve momentos muy difíciles que podríamos sentarnos a conversar de eso y sé que más de uno y de una se identificaría con las situaciones que yo viví porque fueron situaciones que me castraron, que hicieron dejar de creer en Jimena, pero obviamente mi papá y mi mamá estaban enajenados de todo eso. Y son cosas de las que a mí me gusta hablar porque considero que aún con toda la modernidad, con la tecnología que existe, los niños hoy por hoy también en los colegios y en muchos grupos sociales se enfrentan a ese diferente tipo de situaciones. ¿Cómo hago yo para cuando necesito enfrentar ese público, no una venta, pero sí digamos ganar un examen? Exponer en un aula de clases. ¿Cómo hago yo para convencer a ese interlocutor? primero hay que estudiar. Es que uno no gana los exámenes y uno no da las conferencias y uno no enfrenta a los clientes si no se prepara. Y entonces estudiar es llenarte de argumentos, de cifras, de la técnica. Si voy a vender, por ejemplo, un vehículo, si voy a vender un coche, un carro, yo tengo que entender cuáles son, por ejemplo, las diferentes bondades de ese vehículo, o sea, cómo es ese motor, cuántos caballos de fuerza tiene, cuáles son los elementos de confort que tiene ese vehículo. Hay que estudiar. Si voy a vender una prenda, hay que decir, esa prenda de moda, que sé que te gusta mucho hablar del tema, entonces, cuáles son los materiales, esos son los colores que se están usando, esa es la tendencia, ese es el diseño, ese es el corte. Hay que estudiar del tema del que voy a hablar. Hay que leer mucho, hay que ver muchos videos, hay que escuchar muchos podcasts, hay que prepararse para poder hablar de un producto o un servicio. Es que no es simplemente improvisar, tranquilo, ese argumento va a llegar a mi cerebro. No, hay que leer, hay que prepararse, hay que tener los datos, las cifras, los comparativos. Por ejemplo, si hablamos de marroquinería, hablemos de zapatos. ¿Cuál será el país en el mundo que más zapatos produce? Pues no sé, pero creo que España es uno de los países más fuertes en marroquinería. Claro. Entonces, si venden más zapatos de hombre o zapatos de mujer, por ejemplo. Si los tenis que tanto te gustan, los Converse, ¿dónde se producen esos Converse? ¿Quiénes son y qué edades son los consumidores de esos Converse? ¿Para qué? Para lograr entender con esa información, entender el modelo de comunicación que debo tener. Miren, prepárense, estudien, lean. En el sector que estén, conviértanse en los expertos, hablen de tendencias, vean los documentales, hablen con expertos. Entre más información usted tenga, mucho más preparado va a estar para una conversación. Eso desde lo racional. Y desde lo emocional, qué bueno empezar a buscar historias. Por ejemplo, cuando hablamos de ropa y cuando hablamos de moda y cuando hablamos de vestuario, ahorita veía uno de nuestros capítulos anteriores donde decíamos, esa mujer que compró ese vestido se veía y se sentía hermosa al llegar a esa fiesta. Ahí no estamos hablando de la textura de la prenda, ni del corte, no, es la sensación, es La experiencia que le estamos experiencia. generando a esa mujer. Sí, no es vender hilo, ni vender telas, sino vender todo lo que hay detrás de esa experiencia que de verdad emociona y que le sirve y que transforma vidas. Indiscutiblemente, César, ese es un tema de vanguardia. Hoy en día las empresas y, digamos, los productos que nosotros consumimos nos permiten, digamos, como acceder a ellos más desde lo experiencial.
y lo vemos en las diferentes tiendas. Yo soy una consumidora de escaparates. Yo no te puedo decir que de prendas, no. Me encanta estar actualizada en el tema de qué se usa, qué se lleva, qué está a la vanguardia, qué se usó hace tantos años. Indiscutiblemente, lo que tú dices es totalmente válido. Cuando nosotros tenemos conocimiento de todas esas situaciones, de todo lo que está en el aquí, de todo lo que está en el ahora, podemos entender qué es lo que queremos venderle a esa persona. César, háblanos por favor sobre ese discurso y algunas estrategias para yo poder elaborar bien mi discurso. Ese discurso nos enseñó un método Aristóteles hace tantos miles de años, ¿sí o no? Y Aristóteles nos dijo, vea, el cerebro del otro necesita un orden. Y cuando vayas a entregar una argumentación, primero haces un planteamiento, luego construyes un desarrollo y luego concluyes. Si usted busca un libro, todos los libros tienen planteamiento, desarrollo y conclusión. Todo discurso debe tener planteamiento, desarrollo y conclusión. Amo esto que me estáis diciendo porque me encanta la filosofía además, porque dentro de esas corrientes filosóficas eh, he tenido muchos cuestionamientos y tengo entendido que Aristóteles ha sido un realista. ¿Cómo que un realista? Un realista es una persona o un movimiento filosófico que cree en lo que ve y no cree en lo que está en la mente. Es decir, no es una cuestión de fe. Cree en lo que ve y eso es lo que está expuesto a la sociedad. Aristóteles, ¿cómo nos manifiesta eso desde el discurso? Claro, para él la oratoria era importante y todo ser humano transmitía su inteligencia y su conocimiento a través de una oratoria organizada. ¿Listo? Entonces también hagámoslo nosotros en la construcción de nuestros mensajes. Siempre que vamos a hablar, hagamos un planteamiento y les voy a dar una clave. Esa clave es, demos una cifra y generemos una pregunta. ¿Listo? Por ejemplo, el 45% de las mujeres sueñan con tener un par de zapatos elegantes en su closet. ¿Qué es elegante para ti? Ah, O costoso. sí, elegante o costoso, ahí sí ya nos morimos. Ahorita buscamos esa diferencia. El 45% de las mujeres quieren tener un zapato elegante en su closet. Pregunta, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Listo. Lo que acabo de hacer es construir un planteamiento en el que di un dato Específico. y luego generé una pregunta. ¿Para qué? Para que nuestra audiencia se conectara con el tema y estoy seguro que todos están buscando o que todas están Convencida que todas encontramos 10 o 15 pares que nos sobran. Por ahí pasa. Cierto que usted de pronto tiene más, 30, 35. Bien, entonces, ese dato más esa pregunta genera interés. Y entonces las personas dicen, quiero más, deme más. Entonces, esa información hace que su comienzo de discurso sea atractivo. Luego, ¿qué hago? Tengo los 3 argumentos más importantes para construir el desarrollo. ¿Y por qué 3? Porque el cerebro ama el número 3. Los 3 mosqueteros. Cuando estábamos chiquitos nos decían, en sus marcas, listos, Ya. ¿cierto? Los 3 Reyes Magos. Los 3 Reyes Magos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima. La Trinidad. Bueno, usted ve, por ejemplo, un tridente y usted ve completo. Usted ve un tríptico en el arte y usted dice, bueno, aquí está completo. El cerebro necesita ese número 3, históricamente. Entonces siempre construya su argumentación, que es la invitación para quienes nos están escuchando y viendo, siempre construya su argumentación en 3 maneras claras de defender la idea. ¿Qué son cuáles? Repitámosla, por favor. Listo.
Primero, planteamiento, Ajá. que tiene una fórmula que es un dato más una pregunta. ¿Listo? Luego, en el desarrollo, Sí. pongo los 3 argumentos más importantes que defienden mi idea, que pueden ser argumentos racionales o argumentos emocionales. Todo eso depende de a quién le estoy hablando. Sí. Cuando termino el tercer argumento, debo hacer un llamado de atención, que es como tocar una campana y decir, bueno, para finalizar, ahí mismo todo el mundo dice, vamos a ver qué va a decir, porque como estaba distraído, ahorita cuando estaban dando el desarrollo, vamos a ver. Entonces, para finalizar, en conclusión, y ahí termino con una síntesis de lo que aprendí. Esa síntesis, ¿cómo la puedo transmitir? Esa conclusión, ¿cómo la puedo hacer de una manera dinámica? Ese cierre, ¿cómo lo puedo hacer de una manera que se impregne toda mi comunidad o mi interlocutor sobre el tema del que estoy hablando? Claro. Cuando tú vas a cerrar, uno tiene que entender que no todos los discursos tienen un mismo objetivo. Hay veces que uno va a hablar con alguien y simplemente le va a informar. Ah, qué bueno saludarte, es que te quiero decir esto. Eso es informar. Pero muchas veces uno quiere persuadir o otras veces quiere convencer o finalmente quiere dejar una reflexión. En tus podcasts yo he visto que al final, y también he escuchado que al final tú siempre haces como una reflexión para que el otro piense, ¿cierto? Y para que el otro se quede con tus palabras. Todo depende del objetivo que tienes en tu discurso. Si quieres lograr que el otro se quede investigando sobre el tema, que si quieres que el otro empiece a ahondar sobre el tema, pues dejas una frase reflexiva o una conclusión reflexiva para que el otro lo haga. Pero si lo que quieres es venderle, pues inmediatamente buscas cerrar el negocio para que efectivamente se dé. Todo depende de la intención que tienes con cada presentación. Bueno, César, para cerrar quiero hacerte una invitación, o más bien invitarte a un reto. Ajá. Necesito que desde ese planteamiento aristotélico del cual hablamos de planteamiento, desarrollo y conclusión, me definas este tema que estuvo relacionado con el discurso y o el poder de la palabra. Claro, quieres aprender a comunicar porque definitivamente te encuentras frustrado cuando quieres vender un mensaje. ¿Te ha pasado? Planteamiento, Sí. desarrollo. Tienes que prepararte y estudiar para que tengas la información necesaria que pueda defender la venta de tu producto o de tu servicio. Conclusión. Le voy a dar un poquito más en el desarrollo. Me acuerdo de un gran amigo que decía, yo soy capaz de vender un tamal en un derrumbe. Como también me acuerdo que decía, no soy capaz de vender un dulce en la salida de un colegio. ¿Qué hay que hacer? Buscar historias que defiendan la idea que estás transmitiendo. Y en conclusión, todos podemos ser unos grandes oradores. Lo que tenemos que hacer es prepararnos y practicar. Y creer en nosotros. Ah, claro, creer, Fundamental. tener la claridad de que si yo mismo sería capaz de comprarme ese producto, de comprar eso que estoy haciendo, de comprar mi imagen, pues será más fácil vendérsela al otro. Qué rico, César, haber estado contigo. Qué rico para todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Bienvenidos siempre a nuestros podcasts, a nuestros episodios donde lo único que queremos es transmitir estos mensajes o transmitir muchas veces esas inquietudes que como personas nos aquejan. Gracias a todos. Los esperamos pronto.